Muy buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es Denise Carrión Sandoval. Soy estudiante del 10º ciclo de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura. En esta oportunidad voy a tratar un tema súper interesante que va dirigido a todos los estudiantes en general, pero en especial a los alumnos de cuarto año de secundaria. Sin más preámbulo, vamos a desarrollar el tema de hoy. Vamos a presentar una serie de palabras de las cuales vamos a formar oraciones. Sabían, gente, él, le, sin embargo, lo, mala, rodeaba, no. Con estas palabras, con estos conectores, con estos artículos, pronombres, lo que vamos a hacer es formar una oración. Y es esta. Le rodeaba gente mala, sin embargo, él no lo sabía. Nos damos cuenta que gracias a los conectores, a los artículos, los determinantes, podemos expresar una idea clara de esto. Le rodeaba gente mala, sin embargo, él no lo sabía. Pero vamos a ver aquí, faltan sillas. Faltan sillas, Mari, sobran mesas. Nos damos cuenta que la inexistencia de estos conectores no podemos formar frases, palabras, no podemos formar frases, oraciones o proposiciones, ¿verdad? Y por ello, pues, los conectores lógicos son fundamentales para lograr que un texto no sea una mera acumulación de oraciones. Esto se debe a que se relacionan una oración con otra, un párrafo con otro, así sucesivamente. Aquí vamos a analizar este conjunto de proposiciones. Ingresar a la universidad es difícil. El examen de admisión es bastante competitivo. No voy a abandonar mi sueño de ingresar a la universidad. Voy a estudiar con mucha motivación. Nos damos cuenta, haciendo uso correcto de los conectores, podemos convertir estas proposiciones en un pequeño texto. Veamos, aquí está, dice, ingresar a la universidad es difícil, ya que el examen de admisión es bastante competitivo. Sin embargo, no voy a abandonar mi sueño de ingresar a la universidad. Por ello, voy a estudiar con mucha motivación. Tenemos nuestro primer conector, sin embargo, y aquí el segundo conector, ya que y por ello. Haciendo uso correcto de ello, pues nos damos cuenta que este texto sí es entendible, ¿verdad? Convertimos las proposiciones en un pequeño texto y tiene sentido completo. Hoy vamos a presentar los conectores. ¿En qué radica la utilidad de estos? Pues nos permite que la expresión tanto oral como escrita sea más comprensible y tenga mayor cohesión entre sus partes. Aquí nos dice que los conectores, aparte de tener esa utilidad, nos dice que estos enlazan, ¿no es cierto? Dice, tienen esa importancia. Los conectores son elementos lingüísticos que nos permiten relacionar de manera lógica las ideas planteadas en un texto. Nos ayuda a enlazar correctamente. Aquí tenemos un ejemplo. Los buenos libros son fuentes de conocimiento porque ayudan a tener una visión del mundo. ¿Dónde está nuestro conector? Aquí el porque. Y nos damos cuenta pues que el porque es una conjunción causal, ¿verdad? Y aquí nos dice clasificación de las unidades de relación. Pues las conjunciones se clasifican en coordinantes y subordinantes. ¿Y en qué consiste pues la coordinante?
las conjunciones coordinantes nos dicen que relacionan palabras o segmentos de la misma jerarquía. A ver, vamos a explicarle detalladamente ya con el ejemplo. Nos dice, era una mujer muy apacible. Actuaba con firmeza para enfrentar la adversidad. El único conector existente entre estos es el pero. O sea, la conjunción coordinante es cuando pues tiene cierta autonomía cada una de sus oraciones simples. Nos damos cuenta que aquí era una mujer muy apacible, no depende del elemento 2, que actuaba con firmeza para enfrentar la adversidad, ni ella depende de la primera. Es decir, que cada una de estas tiene una cierta independencia, ¿verdad? Nadie depende de nadie. Ni la primera de lo segundo, ni lo segundo de lo primero. Por ello podemos afirmar que dentro de una oración compuesta coordinada, sus oraciones simples tienen la misma jerarquía. Cada una, a pesar que podemos borrar esto, el pero, era una mujer muy apacible. Actuaba con firmeza para enfrentar la adversidad. Cada una de ellas es independiente. Eso serían las conjunciones coordinantes. Y ahora vamos a ver, como vemos, las conjunciones coordinantes también pues se dividen en conjunciones copulativas, disyuntivas y adversativas. En las conjunciones copulativas nos dice que expresan una relación de suma o simultaneidad entre los segmentos, ya sea afirmando o negando. Nos damos cuenta que aquí pues la paloma divisaba el paisaje y sus polluelos batían las alas. Nos damos cuenta pues que aquí la función de la i simplemente es unir estos dos o más elementos. Solo eso. Y aquí ya es diferente. Aquí la función es la operación mediante la cual a un elemento se le añade otros de naturaleza gramatical idéntica. O sea, tienen que ser lo mismo, ¿verdad? Si tenemos aquí un sustantivo, lo otro también tiene que ser un sustantivo. Es lo mismo, ¿no? Llevaba arena y cemento. Arena y cemento son sustantivos. Eso quiere decir que está cumpliendo con ello, ¿no? Que añade elementos de naturaleza gramatical idéntica. Aquí también tenemos cualidades. Dice, era bonita y alta. ¿Qué son? Pues son adjetivos. Nunca pueden unir pues un verbo con un sustantivo o un adjetivo con un verbo. Siempre serán de la misma naturaleza gramatical. Y aquí nos damos el valor consecutivo de la i. Es causa y consecuencia. Nos dice, la gallina pondrá huevos y no te morirás de hambre. Nos damos cuenta que esta i fácilmente puede ser reemplazado por así que. Y tenemos también el valor adversativo. Ahí sí hay una contraposición entre las ideas. Me traicionaste y no me harás sufrir. Podemos reemplazar fácilmente esa i por pero. Porque porque presenta juicios opuestos. Y aquí también nos damos cuenta, se demora en subordinantes concesivos de la i. Esto es un obstáculo, ¿verdad? A pesar que hay un obstáculo, la acción se va a realizar.
o se va a llevar a cabo lo que uno se propone. Por ejemplo, se demoraron en el maquillaje y la novia era muy bonita. Esa I fácilmente es reemplazada por eso que. Se demoraron en el maquillaje. Eso que la novia era muy bonita. Estos son los valores. Como nos damos cuenta, pues la I no simplemente tiene un valor copulativo, sino podemos ver en la función consecutivo, adversativo y concesivo. Y tenemos también la E. La E pues equivale a un conector para evitar la cacofonía, ¿verdad? El conector I. Ni también podemos ver que une aditivamente los segmentos negándolos. Siempre va a haber una negación antes de la ni. Por ejemplo, no deseo honores ni grandes riquezas. Aquí tenemos una negación. Las conjunciones disyuntivas expresan o señalan una relación de exclusión entre los segmentos. Es uno o lo otro, no puede ser ambos, dice. Nos propusieron ir al campo o a la playa. Bien se van al campo o a la playa, pero no pueden hacer ambas cosas. O estudias o trabajas. Lo mismo sucede con la U y la E, ¿no? La U pues es equivalente a la O. Se utiliza para evitar la cacofonía. Aquí ejemplo tenemos, nos da igual viajar en automóvil u ómnibus. Y las conjunciones adversativas, dice, expresan oposición parcial o total entre dos proposiciones o segmentos, ¿no? Como les decía anteriormente, aquí tenemos el pero. La máquina está dañada, pero todavía sirve. Y una contraposición. Compré una maceta, pero no cabe en el salón. Ocurre lo mismo. El sino nos dice que exige que el segmento antecedente sea una negación y el consecuente una afirmación. Dice, no es tiempo de lamentarse, sino de luchar esforzadamente. Siempre le va a anteceder una negación. No iré a mi antigua casa, sino compraré otra. Le antecede una negación. Y más es equivalente al adversativo, pero. Como nos podemos dar cuenta, aquí puede ser reemplazado por pero. Veo lágrimas en tus ojos, pero no percibo tu dolor. Puede ser reemplazado por pero. Y aquí tenemos conjunciones subordinantes. A diferencia de las coordinantes, estas sí no tienen una autonomía. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ya jerarquías. O sea, tienen diferente jerarquía. Tenemos segmento principal y segmento secundario. Los mediocres condenan la fama porque son incapaces de alcanzarlo. El porque es nuestro conector. Y nuestro primer segmento principal es los mediocres condenan la fama. Segmentos secundarios son incapaces de alcanzarlo. Necesariamente el segmento secundario está dependiendo de la primera, porque si lo quitamos esta parte de aquí, son incapaces de alcanzarla, no da nada a entender, pierde su sentido. Entonces, ambos se complementan. La secundaria está dependiendo de la principal. Y aquí vamos a ver algunas de las conjunciones subordinantes y sus principales funciones. Conjunciones consecutivas o hilativas. Nos dice que segmento subordinante es la consecuencia que se infiere del primer segmento, el cual es la causa. Causa y consecuencia. Nos damos cuenta aquí. Dice, si todos los días se celebraran fiestas deportivas, entonces el deporte sería muy aburrido. Es la consecuencia de que todos los días se celebre fiestas deportivas. Sería aburrido.
O estudias o no aprobarás el examen, así que ya lo sabes. Si no estudias, pues la consecuencia será que vas a reprobar el examen. Y algunas de las conjunciones, pues, consecutivas tenemos entonces, con, que, luego, por tanto, y etcétera. Conjunciones causales expresan el motivo o causa para que se realce la acción principal. Los viejos desconfían de los jóvenes porque han sido jóvenes. Eso sería el motivo de la desconfianza, ¿verdad? Porque nos da a entender que hay un motivo, ¿no? Porque han sido jóvenes. Apreciamos más lo conseguido con mucho trabajo, ya que nos ha costado lograrlo, ¿no? Y aquí algunas de las conjunciones. Porque, pues, ya que, así sucesivamente. Aquí tenemos conjunciones concesivas. Nos dice, ¿no? Como dice, expresa un obstáculo para la acción principal, pero que resulta superable. Hay un obstáculo superable. Algunas de las conjunciones concesivas son aunque, así que, pese a pesar de que, si bien, aun cuando, por más que, etc. Ejemplos. Profesaré la verdad, aunque el mundo esté contra mí. A pesar que ocurra esto, el mundo esté contra mí, se va a profesar la verdad. Aunque nos da a entender eso. Aunque le disgustaba, escuchó completamente el discurso. O sea, a pesar que no le agrada, escuchó el discurso, superó el obstáculo. Conjunciones condicionales, dice, expresan una condición o requisito para que se realice la acción del segmento principal. Y algunas de las conjunciones condicionales, sí, cuando, como, siempre que, siempre y cuando, a condición que, y así sucesivamente. Ejemplos tenemos, podrás pronosticar el futuro si estudias conscientemente la historia. Si haces esto, lograrás esto. O sea, si estudias historia, podrás pronosticar el futuro. Lo mismo sucede. No puede existir la paz si no existe la justicia social. No puede existir lo uno sin lo otro. Y aquí tenemos las conjunciones aclarativas. Esto es para aclarar las ideas. Aclara, por ejemplo, dice, es decir, esto es, vale decir, en otras palabras. Ejemplo, ciertos poemas tienen rima, es decir, guardan musicalidad. Está aclarando esto, ¿verdad? Esto es un piano. Esto es un instrumento musical. Está aclarando el segmento principal. Conjunciones comparativas, dice. Señalan una expresión que sirve como referente o modelo para comparar el segmento principal. Como, igual que, tanto como, así como. Ejemplos. Deja que mis palabras desciendan y te cubran, como una lluvia de hoja a un campo de nieve. Una comparación. Les gusta la poesía, así como la narrativa. Les gustan ambas cosas. Y aquí vamos a resolver algunas preguntas propuestas, ¿no? Como ya vimos la teoría, y ahora vamos a resolver. Nos dice, me indigna el maltrato a los animales. Voy a organizar una marcha, sensibilizar a la población por el respeto de los derechos de los animales. El tema en sí es la defensa de los derechos de los animales.
Nos dice que la indignación, la molestia por el maltrato a los animales está funcionando aquí como una causa. Aquí los maltratos a los animales, ¿no? Están funcionando como causa. Y la consecuencia, pues, va a ser organizar una marcha. Todo con la, entonces sería por ello, ¿no? Lo que esto equivale, por ello. Causa y consecuencia sería consecutiva. Y ya en sentido al primer enunciado, pues nos damos cuenta que, dice, van a hacer una sensibilización de la población. ¿Para qué? Para que proteja los derechos de los animales. Eso sería el propósito de la marcha, ¿no? Que está convocando. Entonces, pues utilizamos el conector a fin de. Entonces, nos damos cuenta que nuestra alternativa, causa y consecuencia, que es consecutiva y causal. La causa por la que van a realizar esa protesta para que puedan sensibilizar a la población. Entonces, nuestra respuesta sería por ello, a fin de. Y en el segundo podemos ver que dice, está muy apagado, obtuvo una baja calificación en el examen, ha decidido volver a postular y estudiar con mayor dedicación y esmero. Nos damos cuenta aquí pues la decisión del nano, la decisión perseverante de un estudiante que a pesar que está triste por haber obtenido una baja calificación en el examen, dice que no se va a rendir, que eso no va a impedir que él vuelva a postular. Entonces pues tenemos nuestro conector que podría ser de causal, ¿no? Causal, puesto que. Por otro lado, pues la calificación de su estado de ánimo pudiera desalentar al joven y por ello es perseverante, dice, a pesar que está pues ha desaprobado el examen, dice, ha decidido volver a postular y estudiar con mayor dedicación y esmero. Entonces el conector aquí sería el adversativo y causal y adversativo. Está triste porque causa la consecuencia es calificación baja, nótesela, ¿no? Y entonces dice, sin embargo, ha decidido volver a postular y estudiar con mayor dedicación y esmero. Entonces tenemos pues nuestra respuesta que sería la alternativa B. Y todo esto sería respecto a los conectores y nos vemos en otra oportunidad o en el siguiente vídeo. Muchas gracias.